que no es un libro, no es un recuento de fatalidades, es un libro de resistencia, una obra que rinde homenaje a los periodistas de México que con la palabra y la imagen se levantan para decirnos que en medio de un país donde reina la impunidad, no se mata la verdad matando periodistas. Y si me permites leer la ficha técnica que me hace llegar el equipo de producción, déjame decir que de Peña Nieto a López Obrador, ante amenazas y persecuciones que hacen de México uno de los 3 países del mundo donde cada año matan a más periodistas, las voces de reporteros y defensores de derechos humanos se alzan para reivindicar la verdad que ha sido violentada y secuestrada por el crimen que actúa tanto desde la política y la iniciativa privada como desde la clandestinidad. Tras cubrir guerras y revoluciones en Medio Oriente, África, Asia y Sudamérica, Temoris Greco regresa a su país para introducirnos en el ambiente de riesgos y dificultades que enfrentan los periodistas de fines de 2014 a mediados de 2020. Ahonda en los asesinatos de sus colegas Moisés Sánchez, Rubén Espinosa, Miroslava Brisci y Javier Valdés para demostrar que existe un pacto de impunidad entre altos funcionarios, jerarcas empresariales y delincuentes que amordazan la libertad de expresión. Discute las insuficiencias, los abusos y las traiciones que plagan el periodismo mexicano, así como el derecho de réplica con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador asesta golpes cotidianos contra sus adversarios en los medios de comunicación. Reivindica los logros del periodismo independiente y destaca la entereza y la valentía con las que mantienen su compromiso periodistas bajo asedio constante como Carmen Aristegui, Laura Castellanos, Pedro Canché y Lidia Cacho, con predominancia de mujeres, no por enfoque editorial, sino porque así es en realidad. Y sí, yo sí creo que en el caso México, las mujeres son las que llevan los pantalones. En ese sentido, por lo que acabo de leer, Temoris Greco, ¿qué tanto, qué tanta culpabilidad, qué tanta responsabilidad tendrían los periodistas que no ejercen verdaderamente el periodismo, que no van por la verdad y que terminan convertidos en cómplices de esas redes criminales y de corrupción que tú estás mencionando en el libro? Mira, eso sí es un tema delicado, pero es importante tocarlo, Vicente. Y yo, eso tú lo entiendes muy bien. Eh, el, Mira, tú te acuerdas, en septiembre pasado se publicó un desplegado firmado por más de 600 personas, un desplegado que fue o redactado por Héctor Aguilar Camín o él tuvo directamente que ver en su concepción en su promoción. Este desplegado dice que México que la libertad de expresión con López Obrador está en riesgo y que la democracia está en riesgo también. Y ponen una serie de causas como para demostrar que López Obrador está peleado con, por ejemplo, se montan en la causa del feminismo, se montan en la causa del sector de la cultura. Y ellos que están tan preocupados por el tema de la censura, por el tema de la libertad de expresión, no mencionan en ningún momento el tema de los periodistas que han sido asesinados, que fueron asesinados en sexenios anteriores y que son asesinados en ese sexenio, a pesar de que mencionar, al menos a los de ese sexenio, les hubiera servido para su argumentación. No mencionan a los periodistas perseguidos. Por supuesto que no mencionan, ni lo harán jamás, a los periodistas que están trabajando en condiciones laborales terribles porque sus medios de comunicación simplemente no les importa cuál es la situación en la que están sus empleados. O sea, se quejan por el tema de la libertad de expresión y en realidad no están preocupados en el fondo por el asunto de la libertad de expresión. No hablaron jamás en el pasado en defensa de los periodistas víctimas, de los perseguidos, se hacen ellos los perseguidos, cuando en realidad están muy molestos, sí, tienen razón para estar molestos, porque estaban acostumbrados a tener grandes contratos públicos, creo que muchos de ellos legales, es posible que otros no lo sean tanto, y ahora pues ya no tienen esos contratos. Entonces, el problema cuando cualquier sector, cuando hay un grupo de gente en donde todo el mundo se ha entregado a la corrupción y alguien da el paso al frente, alguien se desmarca, avergüenza a los que no lo han hecho, avergüenza a los que siguen en el tema de la corrupción. Y lo que hacen es retirarse para exponer al que dio el paso al frente. O sea, los periodistas que se han negado a entrar en el camino de la corrupción y que
y que están trabajando realmente para la gente son los periodistas que son expuestos por el resto del grupo y quedan entonces más vulnerables ante quienes desearían atacarlos. Qué análisis tan importante el que haces y con la claridad que te caracteriza, Temoris, y de esto que no hablan, obviamente, en la gran mayoría de los medios tradicionales, y no intento echarle más leña al fuego entre medios alternativos, independientes y los tradicionales, pero así es parte de esa realidad, Temoris. Yo creo que desde tu independencia has podido contar con honestidad lo que corresponde, porque si hubiera sido bajo la mano o de la mano de uno de estos grandes medios de comunicación, pues mucho de lo que cuentas nunca hubiera visto la luz. Sí, pues eso es lo que nos toca hacer, ¿no? Que por ejemplo, que es también tú has construido tu propio canal de comunicación, has construido una relación con un número muy importante, muy grande de seguidores que valoran eso. Porque, o sea, sabemos, por ejemplo, la gente se imagina, y es parte del problema del periodismo, que si tú sales en la tele, que si tú tienes por ejemplo, un noticiero estelar de hechos de Televisión Azteca, seguramente es porque eres un buen periodista, cuando en realidad estás ahí porque el dueño considera que sirves adecuadamente a sus intereses. La televisión, todavía sigue siendo, o sea, eso va cambiando, pero cambia con demasiada lentitud. Todavía sigue siendo el medio más visto por la mayoría de los mexicanos. No escoge a los buenos periodistas para presentarlos, para catapultarlos a través de sus pantallas, sino a aquellos periodistas que, uno, no les van a dar problemas y dos, sirven para darle imagen. Los buenos periodistas no están ahí para hacerle las cosas suavecitas a nadie. Los buenos periodistas están ahí para crear problemas porque están señalando aquellas cosas que otros no quieren que se conozcan, sobre todo que el poder no quiere que se conozcan. Entonces, la televisión no quiere esos periodistas, quiere a los dóciles y a los que puede maltratar. Yo no imagino cómo debe ser la relación de Javier Alatorre con Ricardo Salinas Pliego, pero cuando está tratando con una persona que es tan extremadamente arrogante, pues el pobre Alatorre de gato no lo deben bajar. Entonces, un periodista que se precie, o sea, si a ti te invitara a Salinas Pliego, yo creo que en la primera reunión saldrías de ahí con un portazo. O sea, así. Entonces, pues es lo que pasa. Oye, Temoris, hay que invitar a la gente para que adquiera este libro que publica Harper Collins México, No se mata la verdad, el peligro de ser periodista en México. ¿Cuándo se dio a conocer? ¿Cuándo salió el libro, Temoris? Acaba de salir, salió en noviembre, pero ya ves todo esto de la pandemia, cómo ha causado problemas. Entonces, o sea, yo tuve el primer ejemplar en noviembre, ¿no? Ya sabes, ves a tu hijito y te emocionas si quieres y lo empiezas a anunciar y todo el mundo dice, oye, pero ¿dónde lo puedo comprar? No está en las librerías. Entonces, bueno, poco a poco ha ido llegando a las librerías. Me parece que ahora ya con semáforo naranja es posible ir a ellas, pero pues observando todos los cuidados. Y no ha salido todavía el libro electrónico, lo cual es muy frustrante porque pues mucha gente que no quiere tomar esos riesgos para la salud preferiría comprarlo digital. No ha salido todavía, supuestamente está a punto de, pero ya llevamos varias semanas así a punto de. Pero bueno, sí salió en noviembre y ahora pues estoy intentando armar una gira digital, electrónica de universidades, porque me parece que los periodistas jóvenes y los estudiantes de periodismo van a aprender mucho con ese libro de ética, de las discusiones, de las polémicas del periodismo y también en qué condiciones se ha estado ejerciendo el periodismo en los últimos años. Temoris, lo voy a decir sin temor a equivocarme, que podemos tener conocidos en común que pudieran no tener la mejor opinión de cómo hacemos las cosas en Sin Censura, pero, y no sé quiénes son, no lo digo por alguien en particular, pero sí quiero ofrecer estos espacios que son libres como el viento a nosotros nos mantiene y nos sostiene la audiencia para que en lo que podamos apoyar a la
promoción y a la distribución y a lo que se necesite, Temoris, pues aquí estamos. Quiero ofrecértelo, quiero decírtelo, y además, para la gente que nos está viendo y escuchando, quiero leerles un poco de Temoris Greco, porque con las declaraciones que ha hecho, siempre existe la posibilidad de que se le vengan encima los que son, entre comillas, los grandes del periodismo mexicano. Nótese mi sarcasmo. Pero Temoris Greco es un periodista, politólogo y documentalista que ha trabajado en 94 países y completado 3 vueltas al mundo. Conduce el programa Diametral en TV UNAM. En castellano ha publicado 5 libros sobre la guerra en Siria, una insurrección en Irán, el racismo y el SIDA en África, la extrema derecha en México y la mentira histórica del caso Ayotzinapa, además de Killing the Story en Nueva York. Es autor de documentales como Mirar Morir, El Ejército en la Noche de Iguala y No se mata la verdad, que acompaña precisamente este libro. Ganó el 4º premio Eurostars de narrativa de viajes, el LAS Award of Merit in Film y el premio Pantalla de Cristal a la mejor investigación en cine documental, entre otros reconocimientos. Creo que si no cacareamos entre los independientes estos logros, pues no lo van a hacer esos que señalas en tus análisis críticos, y por eso lo hago, Temoris Greco. Así es, no, totalmente. Es que además mucha de la gente de la que estamos hablando en realidad no tiene carrera en el periodismo, ¿no? O sea, tiene carrera sirviendo como lazo de comunicación para la gente para la que trabajan. Pero entonces cuando se confrontan con alguien que sí ha hecho una carrera sólida, pues se sienten en desventaja, ¿no? Jamás han tenido que enfrentar una situación difícil. Por eso también, si te acuerdas, algunos de ellos se falsifican las carreras. En el libro cuento una anécdota con el director de Excelsior, ya lleva 15 años como dirigiendo Excelsior, Pascal Beltrán del Río, que literalmente pasó 2 noches en Libia. Yo estaba cubriendo la guerra en Libia cuando él llegó, vio, se asustó y se fue huyendo. Bueno, ahí en el libro van a encontrar la anécdota completa. Y si tú te fijas en su Wikipedia, dice, cubrió la guerra en Libia. O sea, literalmente llegó, estuvo una noche, fue al frente de batalla, se asustó, otra noche y salió corriendo. Están cortaditos con la misma... Están cortaditos con la misma tijera. Me recuerda a la historia que nos han contado de Carlos Loret de Mola en Afganistán, que llegó, pagó porque dispararan el cañón y se fue. Pero bueno, mi querido Temoris Greco. Pero no fue la primera vez. Cuando estaba en la frontera con Libia, en Egipto, en un pueblo que se llama El Salume, que es una aldea, y estaba intentando colarme a Siria junto con un colega, encontré a un camarógrafo de Televisa, uno que es ucraniano o ruso, lleva un montón de años trabajando ahí. Y me dijo que él y Loret habían logrado entrar ese día, pero lograron entrar a la ciudad más cerca, que se llama Tobruk. Y es una ciudad donde la revolución había pasado una semana antes. Y ya la línea de frente se había movido como a 500 kilómetros de Tobruk. Entonces, Loret y su equipo entraron a Tobruk y hicieron unas tomas y regresaron. Ahí sí, o sea, Pascal por lo menos durmió en Libia. Loret ni eso. Bueno, déjame preguntarte 2 cosas.